Muy buenas, nosotros somos Cristian y Pedro, y ahora vamos a explicaros la generación del 98 y el modernismo. Mi compañero Cristian va a empezar explicando el contexto histórico, así que dentro vídeo. El siglo XX nació bajo los efectos de la Revolución Industrial, que se produjo en Europa el siglo anterior. La industria fue la protagonista del progreso y la creación de riquezas. Proletarización de una gran parte de la población y una desigualdad en la sociedad que causó diversas doctrinas de base social y sindical, como puede ser anarquismo, socialismo o comunismo. En España, en 1898 se produjo el desastre del 98, donde España perdió sus últimas colonias sin contar las africanas. Estas eran Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Cuba. Estas se cedieron a los Estados Unidos, como premio de la victoria americana. Esto produjo que el país estuviera en una crisis psicológica inmensa. El modernismo es una corriente artística que se desarrolló durante los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX. El modernismo se caracteriza por la búsqueda de belleza formal como una forma de evasión de la realidad. Los escritores realistas defendían la copia de la realidad y los modernistas buscaban hacer un universo imaginario de belleza, exotismo y sensualidad. Encuentran la poesía y el cuento como la forma más adecuada para su propósito. Se piensa que el modernismo surgió en Hispanoamérica tras la publicación de Azul, en 1888, del poeta nicaragüense Rubén Darío. Los escritores nacidos en jóvenes repúblicas americanas que se habían independizado de España en el transcurso del siglo XIX querían apartarse de las tradiciones españolas y por eso buscaron otras fuentes de literatura como la inglesa, la italiana y sobre todo la francesa. Se produjo de esta manera una gran renovación temática y formal y se incorporaron al castellano nuevas palabras procedentes de otras lenguas. La poesía modernista se caracteriza por las siguientes características. Primero, la sensorialidad. La poesía modernista apela a los sentidos mediante imágenes de gran belleza visual, la musicalidad del lenguaje, etc. La perfección formal. Los poetas adoptan métodos pocos usados, como el alejandrino, el dodecasílabo, el eneasílabo y el verso libre. Y por último, los escenarios irreales y exóticos. Los parajes exóticos, los palacios, los jardines y las épocas antiguas son los ambientes más habituales del modernismo. Los poetas más importantes fueron Rubén Darío, Salvador Rueda, Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Rubén Darío, quien se llamaba en realidad Félix Rubén García Sarmiento, fue el que desencadenó la estética modernista y de la renovación de la literatura castellana. Nacido en Metapa, Nicaragua, estuvo en diversas ciudades de Europa y América. Fue periodista, lo que le permitió difundir el modernismo por toda Europa. Su obra, Azul, marca el inicio del movimiento modernista. Es una colección de relatos en prosa y poemas. Sus obras más importantes son Prosas profanas, continúa con los temas y el estilo típicamente modernistas de Azul, y Cantos de vida y Esperanza. Marca un cambio en la actitud del poeta. A finales del siglo XIX surgió un grupo de jóvenes escritores que reflexionaron la situación del país y la causa de la decadencia. Este grupo es llamado como la generación del 98, que toma su nombre al desastre del 98, que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas, americanas y asiáticas. Los miembros más destacados fueron Miguel Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruiz, también llamado Azorín, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado y Ramón María de Valle Inclán. Una de las características que tienen los autores de este grupo es la reflexión filosófica, producida por las corrientes de pensamiento de la época. Reflexionan sobre el sentido de la vida, la religión, el paso del tiempo y la existencia de Dios. El estilo de los autores del 98 se caracteriza por la sencillez y la precisión del lenguaje libre de adornos innecesarios. Algunas otras virtudes, especialmente el ensayo y la novela, revitalizando ambos géneros, son las más visibles. Miguel de Unamuno es el autor más destacado
de su generación en el ensayo, aunque también fue novelista y poeta. Sus obras se centran en dos temas esenciales: la preocupación por España, que trata en obras como En torno al casticismo. Por tierras de Portugal y España es la que defiende la generación del país mediante el esfuerzo cotidiano. El sentido de la vida, desarrollado en obras como El sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo, en las que aborda sus dudas sobre la vida eterna y la existencia de Dios. Estos temas están presentes en las siguientes novelas. Niebla. Esta novela refleja la preocupación por el sentido de la vida y de la existencia. Su protagonista, Augusto Pérez, es un personaje angustiado que se enfrenta a su creador, el propio Unamuno. El diálogo entre el personaje y su creador es transunto del que los seres humanos podrían mantener con Dios. San Manuel Bueno. Mártir cuenta la crisis de un sacerdote de pueblo que vive dramáticamente su labor pastoral, ya que ha perdido la fe e intenta ocultárselo a sus feligreses. Unamuno definió sus novelas como unívolas, término con el que quería remarcar su alejamiento de la novela convencional. Se trata en efecto en las obras en las que la acción queda eclipsada por el relato de la crisis existencial de los personajes, que se manifiesta a través de los diálogos y el monólogo interior. Y espero que os haya gustado nuestra presentación de la generación del 98 y el modernismo. Hasta otra, chao.